Juan José Benítez, JJ Benítez, Sí. que sacó hace muy poquito el libro justamente Mis Primos, que reúne algo así como investigación de 250 casos, Juan Andrés Exacto. Alfate, avistamientos de objetos voladores no identificados o fenómenos voladores no identificados. A ver, estamos hablando de Juan José Benítez, el hombre que hizo hace ya varias décadas una revolución respecto a nuestra mirada en tanto de los visitantes, de los extraterrestres, alienígenas, seres interdimensionales, como quieres llamarlo, porque fue él probablemente el primero, junto con Yo visité Ganímedes, otro libro contemporáneo a este escritor, donde establece la posibilidad de que hay un impulso de contacto. Hay ganas de que estos seres, estas inteligencias superiores, quieren tener algún tipo de contacto con nosotros, que esto ha existido desde eones, desde épocas así, pero infinitamente hacia atrás en la historia de la humanidad, incluso en la prehistoria, y la gente comenzó de ahí en adelante a gestar la idea de que parece que no vienen a invadirnos, parece que no son peligrosos, sino quizás son cuidadores de nosotros. Los hermanos mayores, fue ahí donde se gestó ese concepto. De ahí en adelante, con OVNIs, SOS a la humanidad, fue el libro, junto con el fenómeno de avistamientos y de contacto que tenía Sixto Paz, es que JJ Benítez se hace ultra famoso. Este libro que tú mencionas, Mis Primos, es ni más ni menos que el número 25 y es la continuación de uno del 2016 que se llamaba Solo para tus ojos, a propósito de esa frase de espionaje que es que solo las personas de alta reserva estatal pueden ver ciertos proyectos secretos. Entonces, acá hay algo muy interesante, porque, a ver, digamos las cosas como son. JJ Benítez, tremendamente querido por la comunidad interesada en estos temas, sí, y también muy cuestionado por los ufólogos que son de campo, que les gusta la investigación más clásico, más serio, y entendiendo que también él genera mucha esquirla producto de que él es un bestseller, él es tremendamente famoso, y otros que quisieran estar en su lugar, obviamente lo cuestionan por muchas condiciones psicológicas, desde envidia, no les gustan como el trabajo y todo lo demás, pero no cabe la menor duda que lo que este hombre dice, obviamente, mueve la brújula de cómo vemos el fenómeno OVNI. ¿De qué se trata este libro, Lama? De 200, como decía Michael, 250 casos de encuentros con extraterrestres, y donde él, en resumen, pareciera plantear acá que habría que tener ojo, porque son muchas razas las que los visitan, que algunos de ellos, no pocos, son peligrosos, e incluso establece que parte de la milicia que ha tenido contacto con ellos, en el aire a través de aviones caza, digamos, desde tierra, es que han tenido enfrentamientos incluso con algunos con resultados mortales para los humanos. A ver, convengamos que JJ Benítez es, como decía Juan Andrés, un bestseller al nivel que en cualquier casa que hay una pequeña biblioteca te puedo apostar que hay un libro de JJ Benítez. Al menos, claro. Por lo menos el nivel de importancia que tuvo entre fines de los 70, principios de los 80 fue, sin duda, fue fundamental. Tengo la sensación que cuando JJ Benítez ya cuenta 25 libros, se remeda un poco a sí mismo. ¿De qué? Se está remedando, se está repitiendo a sí mismo, está haciendo un cover de sus mismas canciones, no, sí, por decirlo así. había escuchado otra cosa. Y me parece que eso es un poco complejo, porque finalmente es contraproducente frente a las nuevas visiones que hay respecto al fenómeno. Teorías, incluso hipótesis que no se pueden llegar y descartar. Donde entran científicos actualmente. Exactamente, y JJ Benítez sigue jugando desde la vereda de la escritura, desde la vereda de la literatura, obviamente transformando su historia en algo que sea mucho más interesante de escuchar. A mí lo que me gusta de esta publicación tiene que ver con los 250 casos, porque es distinto que alguien te esté contando, puede ser incluso un rumor o algún tipo de cuento respecto al OVNI o alguna cosa que se decía, pero es muy distinto cuando tú buscas los 250 casos y tratas de concluir respecto a esas experiencias qué podemos sacar al limpio de quiénes estuvieron con ellos y qué es lo que querían encontrar. Decía antes Juan Andrés que hay una cosa que tiene que ver con lo violentos que pueden ser. Por lo general nosotros tenemos la sensación de que ellos como que vienen, miran y se van. Cuando has tenido la posibilidad de escuchar a algún militar o algún tipo de fuerza aérea, yo tuve la suerte de estar con un militar, voy a decir, en una entrevista personal. Coronel de la Fuerza Aérea, el señor Rodrigo Bravo, se puede decir, porque... Sí, pero no solamente con él, con otra persona que nos mostró un video, y esa persona nos decía que nos contó esto bajo 7 llaves, off the record, y nos decía que no podía decir esto abiertamente porque él todavía es parte... Sí, pues está en ejercicio. Está en ejercicio. Entonces, me parece que hay una gran diferencia entre alguien que te habla en ejercicio y te dice, mira, lo vimos, tratamos de acercarnos y desapareció, a alguien que no está en ejercicio y te dice, ¿sabes qué? Disparamos un par de misiles y hubo respuesta.
Y me parece que eso es lo que hay que tratar de dilucidar, porque es como la polera que tiene Juan Andrés, que tú ves que hay un tigre, un puma, un chita, ponle como queráis, y cuando entra a una zona que no pertenece a su territorio, va agazapado, va con el ojo alerta y va en busca de algo. Nadie viene, mira y se va. Y me parece que ese concepto es interesante a tocar para sacarnos esta idea de que todo esto es pacífico y que casi van a venir a darnos la mano y a entregarnos un poco de tecnología. Parece que hay de todo. Y no es así. Me parece interesante ese análisis que hace Lama, porque él toma la visión quizás más novelesca, desde la investigación periodística, ¿cierto? Desde el reporteo, desde construir un relato. De una pluma entretenida. Exactamente, Sí, qué bien. que también genera para la venta de sus libros, etcétera. Pero también tenemos la otra visión de los científicos y de gente que está hoy día tratando de comprobarlo ya más a ciencia cierta, este tema. Él plantea en su libro que rastros de estas visitas vienen desde 29.000 años antes de Cristo. Sí. O sea, él habla de rastros rupestres que están hoy día siendo analizados como evidencia. Me llama la atención también un punto que hablabas tú, Lama, con respecto a que estos extraterrestres alienígenas no vendrían con las mejores intenciones. Y algo que mencionó también hace muy poquito Mark Buchanan, que es un renombrado físico estadounidense, que fue exeditor de la revista Nature, y que él publica un artículo en el Washington Post en donde alerta de cierta manera diciendo que no es buena idea que la civilización humana intente tomar contacto Otro más. con la civilización Suma a Stephen extraterrestre. Hawking. Exactamente, o sea, son varios los que están diciendo ojo con lo que quieren encontrar, porque podríamos estar hablando de alienígenas que serían mucho más avanzados en tecnología, y él, en este caso Buchanan, dice por una razón muy simple, porque la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia son mucho más antiguas que el Sol. Por lo tanto, estamos hablando de seres que ya tienen muchos años más aventajados que nosotros, que es lo que plantea acá JJ Benítez, que serían 50.000 años ¿Sabes de qué? ventaja, y que obviamente tendrían una tecnología que es mucho más Pero- potente y avanzada, y ojo con eso, nos Yo dicen. encuentro un error siempre en esa declaración de los científicos, que es la siguiente. Por un lado, su perspectiva, como siempre dice Michael, que es desde el punto de vista humano. O sea, lo estamos tratando como si pensaran y fueran como nosotros. Los primos. Los primos, ¿cierto? Claro. Parientes No, y no es cercanos. un libro UDI. Exactamente. O sea, J.J. Benítez le pone a esta publicación mis primos, porque está cambiando la idea de los hermanos mayores, los hermanos que te cuidan de una familia intergaláctica, Claro. a mis primos. O sea, parientes relativamente cercanos, pero a veces uno no sabe con qué se topa. El problema es que cuando los científicos hablan y dicen, ojo con querer comunicarnos con ellos porque pueden ser agresivos, yo encuentro que tienen un error de base fatal. Es que ellos, ante la evidencia, están acá hace mucho rato. Claro. O sea, es como, oye, no vayas a hacer contacto, capaz que vengan. Vienen Sí. antes de que tengamos cultura. Claro. Entonces eso ya está solucionado. Ajá. Entonces hay que trabajar desde ese concepto. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Yo, agarrando los puntos que están tomando ustedes, Lama decía algo que puede ser muy cierto. De repente existió como una construcción social de que eran amigos nuestros. Casi que venían a observarnos como la teoría del zoológico, que también le hemos Exacto. conversado en otros capítulos. Antes de era la Proyecto peor y OVNI. pasaron a esta más bondadosa. Justamente. ¿Y por qué no puede ser que hoy día estamos siendo víctimas de esta construcción social de que ellos son violentos? Yo probablemente soy el más ignorante en el tema de esta mesa. Michael, no se disculpe porque va bien. Desde que en Estados Unidos empezaron a avisar que iban a mostrar estos archivos, ¿se acuerdan? El año pasado Sí. que iban a decir No, este tantas año. cosas. ¿Este año era? Sí, Sí, fue este este año. año. Bueno, a eso se mitad de año más o menos. Me confundo, bueno, pero que iban a mostrar los Revelar los archivos y secretos todo, del que finalmente Pentágono. no mostraron absolutamente nada, ningún secreto del En Pentágono. diciembre debiera existir el segundo... Pero solo dijeron, en el fondo necesitamos más plata para poder investigar más, porque hay cosas, lo que no podemos negar es que existe. Sospechoso. Desde ahí se empezó a levantar fuertemente y mediáticamente la idea de que eran una amenaza para la sociedad. La pregunta es, Sí. ¿para quién son amenaza? Porque ¿cuántas personas han visto objetos voladores no identificados? Si mal no me equivoco, estoy pésimo en las fechas, tú en una de tus últimas vacaciones, que han sido muchas, Juan Andrés, este año, hay que decirlo. Qué bueno que lo dijiste. Ni comparado con... Mostraste un video, de hecho, de algo que estabas viendo, de una especie de objeto volador no identificado, y no fueron violentos contigo. Acá ustedes han dicho que han tenido experiencias Sí. y no han sido violentos con ustedes. ¿Por qué son violentos? ¿Por qué reaccionan frente a la fuerza de un militar, por ejemplo? Entonces la pregunta es, ¿son violentos o actúan por defensa a un grupo que sí los quiere atacar? Porque así como decimos que entre ellos se comunican por luces, ¿cierto? De repente que pueden ser señales. ¿Qué pasa si ellos interpretan efectivamente la amenaza y entienden la amenaza que les está provocando a ellos un militar y por eso reaccionan? Pero hasta donde yo sé, ellos no llegan a la Tierra atacando y tirando las bombitas y qué sé yo. Estoy haciendo una caricatura, por supuesto, y la bala.
No, ellos que llegan no te tranquilos, equivocas. Lo que pero tú parece que dices es están verdad. reaccionando a algunos que sí los A atacan. ver, te paso la pelota, Salfate. Entonces, a lo Eso- mejor esa es la construcción de que son violentos. el punto de Michael, que está bueno. Podríamos decir entonces que Roswell no es que el platillo tuvo un desperfecto y cayó a tierra, sino que lo derribaron y así, por ejemplo, Roswell ruso y en otros más. Es posible. A ver, yo encuentro que aquí Michael tiene un punto que es muy interesante porque existe un estudio de una universidad que está, de cierta manera, auspiciada por un señor que sabe mucho de esto y un multimillonario que ha invertido en el estudio de estos fenómenos, similar a Bigelow, por ejemplo. ¿Ya? O sea, te estoy hablando de un Elon Musk de la ufología. Ya, o sea, perfecto. ese nivel de dinero y ese nivel de interés en este tipo de cosas. Y el estudio, muy serio, él pagó muchas lucas, y la conclusión es que cualquier persona que haya tenido un encuentro con estos seres o que haya visto algo un poquito más cercano que ver solo luces bailando en el cielo, ha sido considerado como positivo, como un cambio, como un impacto en la conciencia, y en algunos pequeños casos han quedado asustados, traumados frente a lo desconocido, y con el Tiene paso toda del lógica. tiempo han logrado integrarlo para generar un crecimiento espiritual, incluso como el caso de Pérez o de gente en la región magallánica de nuestro país, lograron de un simple arriero que tiene octavo básico, terminó sabiendo de la noche a la mañana historia, interés por idiomas y Ejercicio una matemático fuerte. una gran sapiencia intelectual que se le aceleró después de estos Wow. encuentros, que incluso se programó un siguiente con testigos y sucedió. Le dijeron, vamos a venir de nuevo en tal fecha, y pasó con testigos que lo estaban rodeando y custodiando para aquello. Entonces, pareciera que con Y el estamos viendo un civil... beneficio incluso más que un ataque, una violencia. Pero claro, o sea, esto es para concluir, digamos que en el civil pareciera que esto es más beneficioso. Hay personas que no se lo toman así. Créeme, cuando una persona se aceptaba el fenómeno de la abducción, una mujer, por ejemplo, que es inseminada artificialmente, como se dice, con un embrión de una mixtura entre estos seres y nosotros, y le retiran el bebé, no es algo muy simpático, ¿cierto? Hay que ver cómo los ven ellos. Cuando nosotros queremos hacerle, por ejemplo, no quiero equipararlo, pero a un animal, ya sea vacunarlo, operarlo, o lo que sea, él no quiere. Claro. Pero tratamos, digamos, Es nosotros de contra su ayudarlo. voluntad de alguna Y forma. no hay cómo explicarle, digamos, que es para mejor. El caso es que sí en los militares, pero debo decir esto, en casos muy contados ha terminado con víctimas fatales. Y generalmente es porque los aviones o las personas uniformadas han atacado primero porque se les ha dado la orden de, oye, ellos no pueden estar en este espacio aéreo, no contestan, Exactamente. dispárenle. Y en esos disparos el objeto volador no identificado no ha sufrido ningún daño, y a veces, al parecer, han respondido, y en otros, como el teniente Mantel, Sí. se acercó más de la cuenta y algo le pasó a su avión que se destruyó, pero parece que entró en un área de peligro que es el sistema natural de protección de este objeto. Mira, Es el más avión que adelante quedó- vamos a revisar. perdona, es el avión que quedó como un rallador, ¿o no? Que quedó como un rallador. Imagínate claro, un rallador de papa. queso que después del accidente el avión tú lo revisas y todo el fuselaje del avión quedó con un montón Como de con pequeños hoyitos que no se explica. orificios. Más adelante vamos a revisar algunos de esos casos. De Sí, hecho, hay sí. uno en Cuba que no es tan conocido ahí en la década del 60, pero pasemos a revisar lo que comenta el propio JJ Benítez justamente de sus avistamientos, de lo que él ha podido experimentar. Y dice lo siguiente: han sido los momentos más emocionantes. Cuando te das cuenta de que no tienen que ver con aviones y helicópteros, te impacta. Sé que son unas civilizaciones que no son humanas. Muchas vienen aquí desde antes de que el ser humano sea ser humano, justamente. Civilizaciones que nos están visitando desde antes que tuviéramos conciencia de que nos estaban visitando. Y ese es el punto, porque ahí no existe esa violencia. Ahora, claro, tú das lo otro, estos supuestos experimentos que hacen con los seres humanos, que en rigor podríamos utilizar la palabra de que los secuestran Sí. para llevarlos, ¿cierto?, a través de esta abducción, de que pueden hacer este tema del feto, de alguna forma implantar un bebé extraterrestre. Claro, ahí uno dice hay una violencia, de otra forma. Ahora, eso está, ¿hay casos documentados? Sí, mucho. Yo creo que... Yo ahí no cacho. O sea, siempre lo cito, pero el caso más grande está Hopkins, está Strieber, pero el caso más patente es el director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Harvard, Ya. que él se dedicó a estudiarlo, el señor John Mack, y él quiso hacer un estudio de por qué la gente está soñando que lo secuestran extraterrestres. Quería entender qué estaba pasando en la sociedad, y su conclusión fue definitiva y dijo, ¿saben qué? Aquí me van a perdonar, pero en mi experiencia, digamos, como un estudioso de la mente humana, esto no es un delirio colectivo,
de la modernidad, sino que efectivamente esto le está pasando a estas personas. O sea, es un hecho real de que de manera sistemática, palabra que se usa tanto hoy día, personas durante un periodo prolongado en su vida son secuestrados. Ahora, pero insisto, lo que pasa es que por las leyes humanas, que a mí me lleven, sin pedirme permiso, ni mi consentimiento y que yo no tenga idea al respecto. Es un secuestro. Es, digamos, un tipo de violencia, digamos. Sí, claro. Para ellos no sabemos qué es. Ellos quizás lo ven como algo necesario para su propio beneficio o para un beneficio mutuo para la persona y para él. Y de por qué eligen a ciertas personas o no, Sí. también sigue siendo un misterio. Oye, interesante ese punto porque justamente en el libro de JJ Benítez aparecen 800 casos de secuestros. Imagínate. De hecho, personas que se le han hecho todo tipo de chequeos médicos de toda clase y se dice que estos seres extraterrestres tendrían un especial interés en el cuerpo humano, cómo funciona nuestro organismo Sí. y por eso Sí. esta intención de abducirnos, extraernos de esta tierra y llevarnos como sujetos de estudio, que es un poco lo que haría acá también el ser humano, ojo, o sea, Que lo hacemos. y que lo Lo hacemos hacemos. cuando caen cosas no identificadas desde los cielos, ¿qué es lo que hacen? Primero tratar de investigar a qué Por corresponde. cierto. Entonces yo creo que para ambos lados se da.